Vamos a conversar y muchas gracias por acompañarnos, maestro Francisco Burgoa. Él es profesor de la Facultad de Derecho en la UNAM y un especialista en todo lo que nos depara la Constitución, no solo en materia electoral, sino también para armar las leyes. Bienvenido, maestro, gracias por estar con nosotros. El agradecido soy yo, Ivonne. Muy buenos días también para tu audiencia y para Pascal. Muchas gracias, maestro. Pues empezamos a escuchar en las redes con mucho ruido la necesidad de revisar, lo dicen los partidos ayer, los partidos de oposición en la herradura de la democracia, en la sesión del Consejo General del INE, la necesidad de revisar los datos que la Secretaría de Gobernación había difundido como el escenario de lo que será el reparto de las curules y los escaños en el próximo Congreso Legislativo, en lo que sería pues la 66 legislatura. ¿Por qué? Porque se dice que hay una sobrerepresentación en el reparto de esos espacios de las listas plurinominales, maestro, y que no hay una interpretación correcta porque se están sobrerepresentando los partidos de la coalición que hoy gobierna México. Explíquenos de qué se trata esta sobrerepresentación. Sabemos que es hasta agosto cuando se hará este reparto, pero pues desde ya creo que los partidos han empezado a plantear impugnaciones. Efectivamente, de acuerdo a nuestra ley electoral, se establece que a más tardar el próximo 23 de agosto es el INE quien va a llevar a cabo la sesión en donde va a determinar el número de diputados y de senadores que va a asignar a los partidos políticos por la vía de la representación proporcional o plurinominales. Pero desde ahorita es importante poner atención porque valga lo coloquial, hay un madruguete por parte del gobierno federal cuando el pasado lunes la secretaria de Gobernación, que finalmente representa al gobierno de México, dice cómo va presuntamente a quedar conformada la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Es decir, se está atribuyendo funciones que le corresponden al Instituto Nacional Electoral, porque el hecho de estar diciendo y garantizando que la coalición de Morena, PT y Partido Verde van a tener la mayoría calificada, pues es un indicativo de una intromisión hacia facultades del INE y sobre todo de, pues prácticamente de decir, así es como tiene que quedar con un margen de error mínimo, y esto me parece inaceptable, porque precisamente todavía falta el que terminen los cómputos distritales, vendrán las impugnaciones, y ya que se determine el número de votos que obtuvieron los partidos políticos, entonces ya le corresponderá al INE llevar a cabo, número uno, la aplicación de un acuerdo que emitió el 7 de diciembre pasado, en donde ya establece cuáles van a ser los mecanismos para garantizar que se respete el sentido del voto de la ciudadanía, la voluntad ciudadana que expresó el pasado domingo 2 de junio. ¿Y esto por qué? Porque la propia Constitución va a establecer una cláusula de sobrerepresentación. ¿Esto qué quiere decir? Hablando, yo sé que es un tema muy técnico, Ivonne, pero No, 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 está bien. si hay algo que todavía tenga que precisar un poco más, por favor, hazme Adelante. así que la observación, porque por sobrerepresentación se entiende que un partido político o va a obtener un porcentaje superior al porcentaje de votos obtenidos, es decir, la Constitución, por decirlo con palabras coloquiales, le concede un premio a un partido político ganador, pero ese premio está acotado. Por ejemplo, si un partido político obtuvo el 40% de los votos, la Constitución dice que solamente puede tener un 8% más de representación en la Cámara de Diputados, un 48%, no más, no 49%. Ese es el tope para que todos los partidos puedan tener una proporción a la votación que obtuvieron y con eso garantizar que todos los partidos tengan una representación por la vía de los plurinominales. Sin embargo, de acuerdo con las estimaciones actuales, ¿qué es lo que está ocurriendo con Morena, Partido Verde y PT? Que de acuerdo con una lectura gramatical
del artículo 54 de la Constitución, fracción quinta, una interpretación textualmente de lo que dice este artículo, prácticamente lo que está diciendo es: vamos a respetar la sobrerepresentación de Morena a un 8%, el Partido Verde tendría un 6% y el PT un 5%. Es decir, se dice que se va a respetar la sobrerepresentación. El tema es que esos partidos van en una coalición, que si bien es cierto no es una coalición total, es una coalición parcial, pero esta es una forma de quererle darle una vuelta a lo que dice la Constitución, porque si sumamos el porcentaje de sobrerepresentación en este estimado, de acuerdo a la fuente del INE, resulta que Morena, Partido Verde y PT hoy tienen una sobrerepresentación del 18%. Es decir, que en términos estrictos la interpretación de este numeral del artículo 54, ¿nos dices, de la Constitución? Así es, tendría que establecer la sobrerepresentación en suma de los tres partidos de la coalición gobernante, maestro. Así es, Ivonne, y es que también es importante señalarlo. Esta cláusula de sobrerepresentación se incorporó en la Constitución en 1996. En aquellos momentos no hablábamos de las coaliciones como hoy las hablamos. Obviamente el tema de las coaliciones ha tenido un avance importante, y sobre todo con la reforma constitucional electoral del año 2007. ¿Y eso qué quiere decir? Que no nos debemos de quedar con una interpretación gramatical, porque si así fuese, hay muchos aspectos del artículo 41 de la Constitución que se habla de los partidos políticos, pero no de las coaliciones. Por ejemplo, hay una obligación de que los partidos políticos respeten la paridad de género. Si nos quedamos con esa interpretación, resulta que solamente los partidos estarían obligados a respetar la paridad de género, pero no así las coaliciones. Sí, claro, claro. Ahora, así es. Maestro Francisco Burgoa, profesor de la Facultad de Derecho, falta mucho tiempo, pero finalmente va a estar en las manos de los consejeros, es decir, los 11 que integran la herradura de la democracia en el INE determinarán qué tanto tenemos este porcentaje. Sí, ellos son los que van a tener la decisión de decidir, valga la redundancia, cuál es el número de diputados y de senadores. Pero en este caso, la cláusula de sobrerepresentación va enfocada a la Cámara de Diputados. Y para empezar, ellos tienen que aplicar el criterio de afiliación efectiva. Es decir, gracias. Gracias por acompañarnos. Nos viene la guillotina y seguiremos comentando el tema. Claro.